La Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda presenta para los podcasts de la Sergio Voces en la Periferia con Francisco Tamayo Collins. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Vamos a trabajar una saga espectacular. Se llama Filosofía de la Tecnología y Transhumanismo. Nuestro invitado, el doctorando Daniel Felipe Moreno Sarmiento, profesor investigador de la Universidad Sergio Arboleda y es magíster en Filosofía Contemporánea. También es magíster en Educación y es magíster en Vida y en Humanidad. Está haciendo su doctorado en este momento en la Universidad Javeriana, pero es sergista de toda la vida y le damos la bienvenida. Daniel Felipe, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Tamayo, también por la invitación al programa. Pues todo un gusto compartir este espacio para hablar sobre humanidades y tecnología. Vamos a trabajar hoy la primera parte de nuestra saga y el tema es ni más ni menos que realidad virtual. Y arranquemos con la primera pregunta. ¿Qué es la realidad virtual desde la filosofía? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, es un término ciertamente complejo, ¿no? Para poder definir sin más como con una sola frase, una sola proposición. Pero entendamos lo virtual en distintos sentidos. Me explico. Lo virtual no es un fenómeno contemporáneo propio de nuestra era informática. Lo virtual tendríamos que entenderlo desde una categoría un poco más amplia. Creo yo que lo virtual se aferra fuertemente con nuestra imaginación y con nuestros imaginarios, por lo tanto, no solo individuales sino colectivos, esos que hemos construido a través de la historia y de la cultura. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez nos ayude a pensar un poco el Quijote de la Mancha, este asunto. El Quijote de la Mancha es una virtualidad, es un mundo virtual, es un mundo lleno de formas simbólicas de representarnos la vida humana, ¿no? De representar nuestras manías, nuestras locuras, ¿no? Nuestras incipiencias, nuestra sabiduría, ¿no? Nuestra memoria, también nuestros avatares, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Creo que la imaginación ha sido una gran impulsora de estos mundos artificiales que hemos creado a través de la literatura, ¿no? A través del arte. Eso es el Quijote de la Mancha soñando con estas aventuras, ¿no? Con los libros de caballería que lo hacen soñar, ¿no? Y va, digamos que trasladando todo ese mundo virtual al mundo externo. Se lleva a Sancho en esta aventura y lo hace entrar también en estos mundos llenos de su propia imaginación, ¿no? Entonces creo que lo virtual aquí lo tendríamos que mirar desde ese punto de vista, ¿no? Un profundo punto de vista imaginativo, creativo, ¿cierto? Y es un primer acercamiento que la cultura nos ha hecho tener, ¿no? Como una especie de haber muy amplio, del cual nosotros pues hemos extraído muchos más mundos artificiales, ¿no? Entonces pensemos que las formas en las que hemos narrado el mundo humano son mundos virtuales, ¿no? Que el arte mismo, el arte por ejemplo pictórico, o cuando entramos a un recinto arquitectónico, todas esas son virtualidades pero trasladadas al mundo, ¿no? Entonces la cultura de cierta manera expresa eso, virtualidades. La virtualidad entonces para definirla en una primera instancia es la potencialidad de la imaginación, ¿no? Eso es lo virtual, es algo que está en potencia de ser, ¿no? Algo que todavía no es actualmente, sino que está en potencia de ser muchas cosas. Es pura posibilidad. Eso es la virtualidad. Una posibilidad, la virtualidad. O sea que los sueños que tenemos nosotros como seres humanos en lo habitual, en lo cotidiano, hacen parte de nuestro mundo virtual. Correcto. Bueno, estamos en una era digital y hoy día toda la gente habla de lo virtual, de lo digital. Es un mundo completamente abierto a la tecnología en el cual estamos inmersos desde que abrimos los ojos.
porque estamos rodeados de tecnología, de dispositivos, de información, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, ¿cuál es la diferencia entre lo virtual y lo digital? Bien, con esta alusión que he hecho sobre lo virtual, creo que ya entendemos que lo virtual es eso, potencialidad, ¿no? Potencialidad y posibilidad. Pero es cierto que con el advenimiento de la informática y la cibernética, el mundo contemporáneo ha entrado en un proceso de revolución distinto, ¿no? Ya hemos tenido procesos de revolución, pero este es muy singular. Así que aquí ya no hablaríamos de lo virtual en el sentido de la potencialidad imaginativa o creativa a la que aludía hace un momento. Creo yo que estamos entrando en la época de lo infovirtual, ¿no? Entonces, es decir, donde la información, los bits, pues generan, digamos, otra manera de poder concretar esas potencialidades en el mundo real, ¿no? En el mundo real me refiero a este mundo concreto físico. No porque diga yo que la virtualidad es un mundo que por ser imaginado o ser potencial es inexistente. Todo lo contrario, la potencialidad es también realidad, solo que es una potencialidad dinámica, ¿no? Y por lo tanto siempre está cambiando, siempre está siendo. Entonces creo que el mundo infovirtual es muy distinto al de la virtualidad al que aludí al inicio. Bueno, ya con esto dicho, tendríamos que entender la realidad virtual como tal, como un sistema informático que nos ha llevado a crear mundos artificiales en un estado que no es necesariamente físico. O sea, un sistema de cada vez además es más ecosistema, porque todo está interconectado, ¿no es cierto? Sí, podríamos llamarlo también infoesfera, ¿no? Es también otro concepto al que se acude para hablar de que hay un ecosistema, pero virtual. Sin embargo, volviendo a la pregunta que me hace, profe, yo diría que el mundo virtual y el mundo digital sí tienen diferencias y no son lo mismo. ¿Por qué? Porque la virtualidad es, como he dicho, potencialidad, y la potencialidad en el mundo de la informática se encuentra es en los bits, y los bits son números. Son números claramente acoplados a un sistema de circuitos que ha hecho posible que el mundo de los ordenadores exista, ¿no? Entonces aquí es donde la electrónica y la matemática se unen, una especie como de infoelectrónica es la que estamos viendo allí. Entonces la abstracción pura matemática es la que nos ofrece las potencialidades, es infinita en sus potencialidades y posibilidades. Entonces la matemática es ese orden ideal del conocimiento humano que se ha unido con el orden concreto de los circuitos y la electrónica, el electrón, que ha hecho posible que este mundo empiece a existir, ¿no? Pero ¿por qué digo que es muy diferente a lo digital? Sencillamente porque es que lo digital hace más bien relación o hace también alusión es a lo que tenemos contacto nosotros en el mundo físico con ese mundo virtual. Me explico. Nosotros tenemos un ordenador y tenemos una pantalla, tenemos un teclado, tenemos un mouse, ¿no? Todo ese hardware es lo digital, ¿no? Pero esa tecnología digital física nos permite un contacto con aquello que no estamos percibiendo tangiblemente, como precisamente son los bits, ¿no? Es decir, todo lo que llamamos software, ¿no? Es lo que precisamente nos permite un contacto. Entonces lo digital es lo intermedio entre hardware y software, ¿no? Es lo que nosotros llamamos un puente de conexión entre ambas cosas, ¿no? Entre el mundo de la realidad física y el mundo de la realidad virtual. Por eso es que es distinto. Virtualidad es software, si se quiere, todo el mundo interior a la máquina, mientras que lo que nosotros llamamos digital es lo que nos permite interactuar desde el mundo físico con ese mundo virtual. Lo que nos conecta de lo físico a lo virtual. Correcto. Eso es lo digital. Correcto. Es decir, ejemplo de lo digital serían los dispositivos. Todos los dispositivos. Fundamentalmente. Incluso estos micrófonos que tenemos enfrente es una posibilidad digital de llegar a lo virtual. Correcto, así es. De conectar todo. Espectacular. Bueno,
Es que es muy claro, ¿no? Esto es un tema muy complejo en la práctica, en el papel, pero cuando está bien explicado, como lo está haciendo el doctor Daniel Felipe Moreno Sarmiento, pues queda muy fácil. Bueno, la otra pregunta que yo tengo en la práctica es muy linda porque está atada, digamos, a las cuevas de Altamira cuando arrancó el arte, ¿no? Entonces hagamos un recorrido por todo lo que conocemos de arte de frente a afectos. Altamira, lo primero, los bisontes pintados en la pared con colores hechos con pigmentos de la tierra, preciosos, primeros hombres que están trabajando. Uno de ahí brinca enormemente y de golpe llega desde el mundo grecolatino a las esculturas griegas, luego a la perfección de lo latino. En términos pictóricos avanzamos un poquito más y ya vemos unos cuadros mucho más elegantes en la Edad Media, ¿no? Ya unos murales y ya comienza el Renacimiento con los frescos, las técnicas, mundo del arte. Bueno, ¿cuál es la relación de ese mundo del arte con el fenómeno virtual hoy día? Porque creo que se abre un escenario importantísimo. Sí, bueno, ahorita que aludíamos al hecho de que tratáramos de entender la cultura, la literatura y todas las formas de arte existentes, desde el punto de vista de la virtualidad, me refería también a esto, ¿no? Incluso ahora que aludía a las cuevas de Altamira, recuerdo un texto que recomendaría a quienes nos estén escuchando. El texto es de un autor español, se llama Roman Gubern, y él es comentarista de cine, es crítico de cine, pero también se ha dedicado mucho a entender semióticamente el mismo cine y el mismo lenguaje narrado a través de imágenes, ¿no? Y tiene un libro llamado Del bisonte a la realidad virtual, ¿no? Publicado por Editorial Anagrama. Es una obra genial en esto, la recomiendo mucho porque creo que el horizonte de esa obra nos hace comprender muy bien cuáles son las relaciones que el mundo virtual tiene con el arte, que son profundas a nivel semiótico, es decir, a nivel de estudio de los signos, y de los signos pues son variados, tenemos iconos, símbolos, que nos han comunicado, nos han narrado una historia bien importante de cómo hemos nosotros pensado e imaginado mundos virtuales, potenciales, que pueden llegar a ser o no ser, ¿no? Bueno, todas esas posibilidades ya se ven entonces desde allí, desde las cuevas de Altamira, ¿no? Donde hombres colectivamente participan de este arte que dejan en muros y que nos llevan a su mundo religioso, mítico, a su mundo cotidiano de la cacería, de la subsistencia, ¿no? Y nos traslada a eso perpetuamente humano, ¿no? Crear. Somos creados creadores, ¿no? Esa tesis. Y esa palabra de crear nos conecta a la creatividad al arte y también la creatividad a lo digital, porque la evolución digital está atada a la creatividad humana. O sea, eso no es de gratis lo que está pasando. O sea, hay gente que está detrás de los fenómenos digitales cada vez más avanzados, más atractivos, más complejos. Porque uno dice, bueno, esto es una maravilla, pero es que uno podría traer una novela medieval o una saga islandesa de las que tanto le gustaban a Jorge Luis Borges y ver a Thor, oye, en un juego, en un videojuego, pero un Thor que dice uno, mira, pues lo sacaron de la alucinación de Gylfi y tiene un martillo gigantesco, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo diseñaron? Entonces la pregunta ahí es, ¿esa creatividad en lo digital, desde el arte, tiene frenos o definitivamente vamos a ver cosas cada vez más sorprendentes? No, yo creo que van a haber cosas no solo sorprendentes, sino inesperadas, ¿no? Porque, claro, la sorpresa deviene cuando no entendemos cuáles son las causas que han traído eso que se nos presenta, y al no entenderlas, digamos, lo que nos manifiesta eso es que hay límites en el horizonte de la razón y que nuestra razón no alcanza a captarlo todo. Por eso entonces la sorpresa es brillante, ¿no? Porque nos enseña que hay algo más allá de la razón, ¿no? Pero creo yo que también nos traerá innovaciones, el mundo virtual, que no esperamos, ¿no? Muchos no esperaban la revolución informática, no la imaginaban así. Ni siquiera la ciencia ficción la imaginó de pronto tan concretamente así, ¿no? Con los problemas que hoy también tenemos y con los que tenemos que lidiar.
imagina otras fronteras que han sido motores en la historia de la evolución del mundo virtual, pero que sin duda han traído cosas también inesperadas. Entonces, creo yo que eso también, lo inesperado, ha sido parte de la historia misma de este recorrido del arte hacia la realidad virtual. Porque es eso, ¿no? El renacimiento da cabida a la perspectiva, ¿no? Eh, el tema del arte y la luz, como lo trabajaron los medievales, pensemos en los vitrales, ¿no? Espectacular. Sí, es decir, tecnologías inesperadas, ¿cierto? Tecnologías inesperadas que van surgiendo según épocas, según imaginarios colectivos, según sociedades, según necesidades, exigencias, que van teniendo seres humanos muy distintos a nosotros en pensamiento, en horizontes culturales, en horizontes de desarrollo, en horizontes económicos, y todo eso converge en un solo momento, y hace que un colectivo de artistas o un solo artista sea capaz de revelarnos la gran potencialidad que tiene la creación humana. Por eso esta alusión a Adolf Geshe, de donde he extraído esta frase de, pues el hombre ha sido creado creador, ¿no? Por eso es, ¿no? El hombre ha sido creado, creador. Eso es muy hermoso y muy cierto, pero a propósito de lo que estamos hablando, hoy casi que nos sentimos en otra galaxia a nivel de generaciones. Es decir, una persona que hoy tiene entre 75 y 80 años, si lo ponemos al lado de un muchacho de 16 años, uno se va a dar cuenta que los códigos son completamente distintos, que tal vez lo único que se parecen es en la forma de comer, ¿no? Porque los intereses son otra cosa, porque la manera como se lee el mundo es distinta, etcétera, etcétera. Pero eso nos lleva a pensar es en el impacto que tiene la cultura actual, digamos desde el punto de vista de realidad virtual. Una persona de 70, 80 años no entiende eso, pero un muchacho de 16 años no solamente entiende, sino que la puede modificar. La virtualidad es de una realidad nueva. ¿Cuál es la relación de la realidad virtual con la cultura actual? Bien, bueno, cultura actual es distinto de hablar de cultura en general, la cultura actual, porque pues son fenómenos muy concretos los que tendríamos que enfrentar en época contemporánea, ¿no? Y tendríamos que hablar de muchísimos, pero para restringirnos a unos pocos, ¿no? A estos, a los que ha venido haciendo alusión el profeta Mayo, pues yo creo que en particular hay tres cosas concretas que yo rescataría de lo que estamos viendo en nuestra época como movimiento cultural fuerte. Estamos en tránsito hacia el conocimiento de tecnologías más avanzadas de las que hemos conocido hasta el momento, y estamos en ese horizonte también de aprendizaje continuo, incluso la generación nueva, ¿no? Porque los muchachos de 16, 18, si bien se mueven con una gran facilidad en el mundo virtual, en el mundo digital, conocen muchos dispositivos, su funcionamiento, la forma en la que tal vez han sido hechos, cómo funcionan ciertos programas, pero si uno se pone a pensar, en realidad muy pocas personas de estas edades entienden el impacto que esas tecnologías tienen en ellos mismos. Toda tecnología en la historia de la humanidad tiene siempre un impacto que cambia la forma de vivir, de pensar, de actuar en el hombre. Y ese impacto no está tan pensado. Creo yo que la generación de los 70, 60 años para arriba tienen la gran ventaja de tener de pronto muchas veces un entendimiento un poco más crítico frente a este asunto. Es decir, siempre se acogen evidentemente los dispositivos, se aprenden sus funcionamientos, pero también muchas veces se trata de poner límites, ¿no? Como hasta este punto utilizo mi ordenador para trabajo, para estudio, pero necesito también otro tipo de espacios, ¿no? De la cultura, o necesito otros tipos de espacios para mi familia, para comunicarme con los demás, ¿no? Para hacer mi vida. En cambio, la generación de los 10 años en adelante, ¿no? Hacia los 25 o 30 años, ha crecido impregnada por la realidad informática y la realidad virtual. Entonces, muchas veces, al crecer con eso, se ha habituado a una forma de vida que es su horizonte de sentido, ¿no? Y no ha conocido otra forma de vivir.
Entonces tenemos que enfrentar muchas problemáticas y aquí me voy a referir al segundo aspecto. Las problemáticas que enfrentamos muchas veces deben ser enfrentadas externamente a la forma en la que se vive en ese horizonte de sentido informático para encontrar soluciones. Porque no todas las soluciones están subvertidas o las vamos a extraer o encontrar allí en el mismo mundo informático, ¿no? Creo que tenemos que aprender también a ser muy proporcionales con la forma en la que esta cultura está impactando en nosotros mismos. Y para esto necesitamos separarnos un poco de las mismas, poderlas ver panorámicamente, ¿no? Entender sus influencias, sus injerencias y entender la forma en la que me están cambiando, sea moralmente buena o sea moralmente mala, ¿no? O sea políticamente buena para el bien común o sea políticamente mala para el bien común, ¿no? Creo que todos esos retos y los problemas que van emergiendo ya no hablan solo de un horizonte como tal de edades, ¿no? Ya es una cuestión de cómo nos pensamos como seres humanos ante lo que estamos creando. Una relación que yo creo que podríamos pensar muy bien a través tal vez del mito de Pigmalión y Galatea, ¿no? Pigmalión crea esta criatura, sale de sus manos, evidentemente sale de su entendimiento y cobra vida allí en el mármol, ¿no? Es una mujer como él se la ha imaginado, perfecta, tal y como él la quiere, pero esta creación la ama más que a sí mismo, ¿no? Esta es una de las reflexiones primeras que nos podemos llevar, ¿no? Que no podemos dejar que este amor por la criatura que hemos hecho, estos productos y dispositivos que hemos hecho, sea demasiado, ¿no? Incluso porque eso sería una manifestación egocéntrica a la vez, ¿no? Pigmalión amando a Galatea se ama a sí mismo, en realidad, ¿no? Entonces, amar el mundo creado artificialmente es amarnos a nosotros mismos y hemos caído entonces allí en un egocentrismo, un hipernarcisismo del que hay que escapar, ¿no? Entonces yo creo que estos problemas por eso deben ser enfrentados desde este otro punto de vista. Y bueno, esto que he dicho a través de Pigmalión y Galatea me hace reflexionar el tercer aspecto, que son precisamente las soluciones, ¿no? ¿Cómo acabamos con brechas generacionales? ¿Cómo acabamos con muchos de los problemas que hoy tenemos como adicción a los videojuegos, ¿no? Personas que hoy dependen vitalmente de las nuevas tecnologías para hacer su vida y que han entrado también en problemas de interdependencia o dependencia absoluta de estos movimientos virtuales o tecnológicos y que no encuentran cabida otra oportunidad de formas de vida, Y ¿no? a propósito de lo que está diciendo el maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento, el tema del Alzheimer, o sea, el tema de la automatización ha bloqueado de alguna manera los procesos cognitivos normales de cualquier individuo. Es decir, hoy está pidiendo la gente a gritos que volvamos a los cuadernos para que la gente tenga la oportunidad de escribir físicamente. O sea, tomar un esfero y agarrar a manera de pinza, el ejercicio de la pinza, y escribir ideas sobre un cuaderno. De hecho, en Suecia están dando ya la orden de no más tabletas al 100%, sino que la gente vuelva a escribir y vuelva a leer el texto, coger el libro, palpar, digitar con los dedos, no el aparato, sino el libro, o sea, sentir las hojas. Está ocurriendo eso, ¿por qué? Porque uno dice, miércoles, si todo está digital, o sea, hay algo que se oponga, digamos, a la correcta evolución cognitiva del ser humano desde lo digital cuando es en exceso. Sí, sin duda por eso las soluciones vienen de la mano de la educación, ¿no? Allí la educación para las tecnologías digitales y en las tecnologías digitales es un primer aspecto que tenemos que enfrentar, pero también no olvidemos que el la cultura no se puede reducir a una sola manifestación técnica o tecnológica porque, bueno, cometeríamos de pronto el impasse de reducir el panorama de la cultura a solo eso, ¿no? No, hay muchas otras formas en las que se ha manifestado la cultura a través de la historia y creo que lo interesante es aprender de todas esas posibilidades, es decir, de la escritura, de la oralidad como técnica, de la memoria como técnica, ¿no?
de la tecnología digital y virtual, que son técnicas que van a seguir evolucionando, otras que aparecerán con el tiempo. Pero es eso, es decir, que enterarnos y practicar también distintas formas que la cultura nos ha ofrecido para traernos hasta este punto, ¿no? Sin limitarnos a unas propias. Claro, aquí entonces ya no solo tenemos que hablar de una pedagogía en los entornos digitales o para los entornos digitales. Todo lo contrario, tenemos que hablar es una pedagogía del mundo de la tecnología en general, de las técnicas en general. Todas desarrollan de una u otra manera potencialidades humanas, ¿no? Última pregunta de este primer capítulo de nuestra saga en Filosofía, la Tecnología y Transhumanismo. Bibliografía. O sea, ¿qué libros podemos recomendar específicamente concernientes al tema de realidad virtual que nos permitan, digamos, poder hacer una aproximación inicial? Porque sé que la bibliografía es extensísima y porque cada vez hay mayor interés, obviamente, en la tecnología y naturalmente en la realidad virtual. Pero ¿cuáles serían como los textos canónicos básicos? Bien, yo creo que una buena introducción es un libro de un autor español llamado Javier Echeverría. Él es filósofo de formación y ha sido filósofo de la sociedad de la información, entonces tiene una obra llamada Mundo Virtual, así se llama. Y es una obra muy cortica, además es un ensayo muy ameno, ¿no? Y escrito con una claridad muy solvente, así que es uno de los libros que recomendaría y es de fácil acceso. También hay otro librito que se llama ¿Qué es la realidad virtual?, de Pierre Levy. Ya de pronto allí no es que se necesite una formación técnica, pero de pronto tiene tecnicismos como muy propios de la filosofía, pero también creo que los tienen un lenguaje claro, ¿no? Y permitiría también a la persona introducirse bien en este sentido. Para hablar de lo digital, recomendaría otra obra que se llama El mundo digital de Negroponte. También es una obra muy corta, los capítulos también son muy sencillos de comprender, pone ejemplos que yo creo que hacen cercano, familiar el asunto, ¿no? Y es una obra, digamos que divulgativa, pero también técnica a la vez, entonces nos ayuda a precisar muchas cosas. Y bueno, también recomendaría para aquellos que gusten mucho de la ciencia ficción, hay una obra tal vez conocida por la generación que leyó activamente El siglo de oro de la ciencia ficción, que es Neuromante, ¿no? Bueno, Gibson allí imagina un mundo al que ya estamos muy cercanos, claro, distópicamente, pero creo que esta obra, que su primer tomo se llama así, Neuromante, porque es una colección, es una saga de 3 libros, tiene yo creo que muchos de los problemas que debemos tratar de asegurar que no nos aproximemos a ellos con el tiempo, ¿no? También hay una obra reciente de Ernst Klein que se llama Ready Player One, algo así como comienza el juego, ¿no? Incluso ha sido llevada también al cine. Steven Spielberg la ha llevado hace muy poco al cine con el mismo nombre. Entonces, bueno, allí también vemos el mundo virtual, pero en el contexto de los videojuegos. Ahí estamos cerrando primer capítulo de esta saga de Filosofía de la Tecnología y Transhumanismo con el maestro Daniel Felipe Moreno Sarmiento. Muchas gracias. Primer capítulo, Realidad Virtual. Nos dejan los libros muy claros para que la gente vaya a buscar y vaya a empaparse en este tema tan espectacular. Estos libros están en PDF, de fácil acceso, que se pueden captar en la web tranquilamente. Sí, estos libros son de fácil acceso y se pueden encontrar en PDF fácilmente. Espectacular. Bueno, esto fue Voces en la Periferia, primer capítulo de nuestra saga de Filosofía de la Tecnología y Transhumanismo. Nos encontramos en una próxima oportunidad muy reciente. Muchas gracias.